¿por qué la eliminación de los fideicomisos? ¿Por qué le quitan la pensión a los trabajadores? ¿Por qué Morena subió el porcentaje de comisión que le quitan a los ahorradores en sus afores? ¿Por qué suben ese porcentaje? Repito, esto es pura propaganda. El presidente en época de campaña busca derrotar la realidad con propaganda y pues vemos que no necesariamente lo logra. Una sección que ha impulsado el presidente en términos de propaganda claramente es el tema de los golpes al Poder Judicial para quitarles dinero para usarlo en programas sociales y en campaña. Vamos a ver brevemente cómo dijo el presidente lo que él llama críticas al Poder Judicial, que no hay denuncias, pero los acusa sin evidencia y nada más siembra la duda para molestar. Vamos a ver qué fue lo que dijo del Poder Judicial. 10 preguntas. Una, ¿por qué ganan 700,000 pesos? A ver, así, en total. 2, ¿por qué nunca se castiga a jueces, ni magistrados, ni a ministros por corrupción? 3, ¿por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna? 4, ¿por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides? 5, ¿qué han hecho? ¿Qué han legislado? Mejor dicho, ¿qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México? Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 10 años. Perdón, 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años. ¿Cuántos llevamos? 5, 6. Sí. ¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo? 7, ¿por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores? 8, ¿por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC? ¿Cuántos llevo? 9, ¿por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero de el actual presidente de la República cuando era jefe de gobierno? ¿Por qué en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco
los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros. Pero ustedes tienen más, ¿no? Conferencias de prensa. ¿Por qué no informan? Cada año, cada ¿Por qué año. tienen sus ejercicios cada año? No. No hace falta que se expongan, que les vayan a decir cosas, ¿no? En el Senado, en la Cámara de Diputados, aunque también los diputados y los senadores actúan con responsabilidad y con urbanidad política, pero es mejor no ir, sino responder, informar. Y preguntarles que si qué les parece que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Hay muchísimas preguntas. Hay muchísimas preguntas, ¿no? Podremos hacerle aquí todo un catálogo. Bueno, lo primero ¿cuánto gana el presidente, no? Ningún ministro vive en el Palacio Nacional, se apropió de Palacio Nacional. Yo le preguntaría también si se privatizó el petróleo, que además no es cierto, nunca se ha privatizado el petróleo en México. Y en todo caso, él por qué se lo regala a Cuba, ¿no? Como si fuera suyo o cómo, ¿no? ¿Por qué la eliminación de los fideicomisos? ¿Por qué le quitan la pensión a los trabajadores? ¿Por qué Morena subió el porcentaje de comisión que le quitan a los ahorradores en sus afores? ¿Por qué suben ese porcentaje, ¿no? En fin, podríamos tener muchísimas preguntas para el señor López Obrador. Yo también le querría preguntar por qué sus hermanos no están siendo investigados por tráfico de influencias, por manejar efectivo en campañas electorales. ¿Qué pasó con... hay investigación y tráfico de influencias de sus hijos que están ganando dinero a través de las obras del gobierno federal, en particular del aeropuerto y muchas otras de infraestructura? En fin, preguntas hay, ¿no? Además, a ver, esto que hace el presidente normalmente en las conferencias de prensa es tomar un ejemplo y generalizar. Si él dice, bueno, ¿por qué no hicieron este caso como... ¿por qué generalizando? ¿Por qué hacen esto? Y como ejemplo está este caso. Pero en realidad son además casi anécdotas en las cuales él se ha sentido agraviado por decisiones legales que ha perdido. Eso es lo que nos está diciendo. Estas son las decisiones que a mí no me parecen que pierdo o ha perdido él, su gobierno, él en lo personal, y que además pues eventualmente no pudo de ninguna forma compensar o revertir el resultado. Entonces, él está buscando como una venganza personal que los jueces se elijan por votación y si obtienen los votos en la elección el próximo año y su partido y sus aliados tienen 2/3 partes, va a modificar la Constitución con la encomienda de cooptar, de agarrar, de controlar él o quien quede el Poder Judicial también. Entonces, en realidad esto es simplemente una cuestión nuevamente de propaganda, sin ningún argumento y solamente para golpear a los jueces y magistrados. Bueno, y además para los que no entienden la división de poderes, pues porque una de las preguntas fue ¿qué ha hecho el Poder Judicial en favor del pueblo en estos últimos años? Pues justamente evitar que una persona se crea que se crea única, que se crea un monarca, que decida por todos, que crea que él puede ejercer la justicia, llevar a cabo la justicia, que también pues tiene cooptado a través de su partido político pues a todos los legisladores, no solamente federales, sino también en los congresos locales. Entonces pues le falta apoderarse del Poder Judicial
Y pues yo le haría muchísimas preguntas, porque a mí me indigna, por ejemplo, que López-Gatell sea uno de los candidatos a la Ciudad de México. ¿Por qué no lo haría, ¿no? Según él? ¿Por qué no pondría a López-Gatell como ministro en la Suprema Corte de Justicia? ¿Te imaginas? Bueno. O a Delfina Gómez, ¿no? Que también una persona que no sabe ni sumar ni restar, que la puso en la Secretaría de Educación, una persona que le robaba el dinero de recursos públicos a los empleados, les quitaba parte de su salario, pues para gastárselo, para quedárselo, para la campaña en todo caso. ¿Te imaginas a Olga Sánchez Cordero? Ya no podría ser ministra porque ella fue, pero si se modifica todo, pues cualquier cosa es posible. Olga Sánchez Cordero, que abandonó la agenda de género a cambio de la Secretaría de Gobernación, en donde le quitaron las guarderías a las mujeres, los refugios para mujeres maltratadas o violentadas, en donde también apoyó la militarización del país, pasando la Guardia Nacional, cerrando las policías. Una ministra que disfruta de una pensión, ¿no? Una exministra que disfruta de la pensión justo que le dan el Poder Judicial, que también tiene un salario como senadora y vive de las dos. ¿Por qué no renuncia ella, por ejemplo, a su pensión? ¿No? Bueno, no votó a favor de la eliminación de los fideicomisos. Ahorita. Pero estoy hablando de si él propusiera a los ministros, porque alguien los va a tener que proponer, ¿no? O sea, estoy dando ejemplos de quienes han trabajado en su gabinete. Ella fue secretaria de Gobernación y pues con todo el cinismo, todos estos años se ha comportado de esta manera. Te digo, Delfina, López-Gatell, el secretario de Salud, Jorge Alcocer. ¿Qué tenemos de seguridad? ¿De qué sirve todo este rollo? ¿Cómo se llama esta señora, la secretaria de Seguridad? Rosa Isela Rodríguez, que va a todos lados, ahí va caminando ahorita en Acapulco también, y ahí matan a 80 personas en promedio diario, hay gente colgada de los puentes, hay 110,000 desaparecidos en México. Bueno, entonces, si eso es lo que quiere, él nombrar a los ministros para que hagan lo que se le dé la gana y hacer pues la simulación de que hay poder judicial, pues esto es lo que nos espera en México.